Libertad Avanza, bueno, no contribuyen a un clima más o menos razonable de discusión democrática. Quien estaba ahí en el recinto y tiene que ver mucho con lo que sucedió hoy es Mariano Recalde, es senador nacional por Unión por la Patria. Ustedes lo conocen y tiene la amabilidad de atendernos en esta tarde. Senador, ¿cómo le va? Agustín Averrey lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes. Bueno, a partir de, ¿satisfecho con lo que viste en el recinto hoy? Sí, con el resultado sí, con el camino la verdad que lamentable. Plagado de obstáculos, de poner palos en la rueda para que no se discuta y no se pueda votar esto que una enorme mayoría, no solo del pueblo argentino, sino de los senadores, queríamos votar. Bueno, pero finalmente después de sortear todas esas dificultades y palos en la rueda que puso el oficialismo, se votó con 2/3, con amplia mayoría, se habilitó. Me parece que ahora agarrárselas con la vicepresidenta, acusarla de kirchnerista a una persona que reivindica a los genocidas, es medio raro. Están un poco desatados, me parece, del oficialismo, pidiendo tanques y... ¿Te preocupa eso o pensás que son cosas de las redes, no? Cuando los tuiteros emblemáticos... Las dos cosas. Por un lado, es gente que está mal, pero por otro lado me preocupa, ¿viste? Que se habilite ese tipo de discurso en un contexto donde está todo tan frágil. Así que sí, por un lado me preocupa bastante. Y decías 2/3, digo, el número que consiguieron hoy para aprobar tanto el aumento de las jubilaciones como el regreso de la moratoria, como la ley de emergencia en discapacidad, ¿es capaz de bancar el veto de Milei, de insistir en caso de que haya veto? Yo creo que sí, estoy convencido de que sí, por eso también tanto afán porque no se vote, porque no se discuta, porque no se pueda tratar el tema. Pero veremos. También hay que ser muy precavido porque ya vimos que nos ha pasado que gente que votó a favor después le invitan a un asado o aparece en la frontera con una valija de dólares y vota distinto. Así que con mucha prudencia, pero soy optimista. Mariano, ¿cómo estás? Guido Carelli te saluda. ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo estás? Muy bien, te replico un poco, insisto con la pregunta de Agustín Álvarez Rey y cito a la colega Maya Castreblanski. A propósito del veto, quería consultarte si confías en los gobernadores, ¿no? Los gobernadores que hoy dejaron saber que no iban a acompañar algunos de estos temas, ¿no? Que tanto jubilaciones como discapacidad que se acaba de aprobar con unanimidad, pero repasaba la colega Maya Castreblanski que los 2 senadores de Mendoza, de Cornejo, estuvieron ausentes, los 2 de Frigerio de Entre Ríos estuvieron ausentes, el Desdero de Chaco ausente, los 2 de Nacho Torres de Chubut del PRO se abstuvieron. Bueno, con este marco, con este horizonte, si esto pasó en el Senado, antes de que se voten 2 leyes que les importan mucho a los gobernadores, ¿no pensás que en diputados puede ser otro el panorama? Por eso te repito, soy optimista, creo que hay una fuerza del reclamo y de la legitimidad de lo que estamos votando que es cada vez más fuerte, que más potente, pero... la mayoría de estos gobernadores yo no confío. Esta es la realidad. Estamos hablando con el senador Mariano Recalde. Mariano, te quería preguntar por, lo que se dijo durante todo el día, la posibilidad de que esto se judicialice, si eso se puede hacer o no, o con la votación de hoy al principio de la sesión, cuando el Senado interpretó su propio reglamento, ya está zanjada esa discusión. Esa es la primera pregunta. Me parece que debería estar zanjado ya la Corte cuando se empezaron a aprobar las sesiones virtuales en la pandemia. Alguien lo judicializó y la Corte fue muy clara en decir que es el Senado quien interpreta su propio reglamento y es un poder independiente que define cómo funciona. No se puede meter ni el Poder Ejecutivo, cosa que cada tanto Victoria Villarroel no termina de entender, ni el Poder Judicial, cosa que también... cada tanto mete la pata, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros elegimos quién iban a ser los consejeros de la magistratura, la Corte se inmiscuyó y nos cambió lo que habíamos votado. Pero no debería
meterse. Ahora me parece que hay una mayoría aplastante, una voluntad del cuerpo que es muy clara, con más de 2/3, así que no debería. Si ocurre, sería muy grave institucionalmente hablando. Ahora, Mariano, para nuestros oyentes que están escuchando y dicen, bueno, che, salió la ley, tiene sanción definitiva, el aumento para los jubilados, la reposición de la moratoria, la ley de discapacidad, claro, el gobierno no va a reglamentar, va a vetar, o sea, no entra en vigencia automáticamente esto. Hay que esperar. El Poder Ejecutivo tiene 8 días para promulgarla o vetarla. Y si no se promulga, veremos qué hace. Si no la promulga, queda efectiva. Exactamente. Si no se pronuncia, queda efectiva al 8º día. Si la veta, bueno, el Congreso tiene la posibilidad de insistir con la ley con 2/3. Vienen aprobada con 2/3, así que deberíamos poder conseguirlos otra vez. Y en términos de plata en el bolsillo de los jubilados, ¿cuánto es lo que estamos discutiendo y por lo que el gobierno se la verdad, nervioso? muy poquito. Es un aumento en el haber mínimo de 22.000 pesos más 40.000 pesos que van al bono. El bono, que hoy es de 70.000, pasaría a 110.000, y el haber mínimo, que hoy es 309, pasaría a 331. O sea, 6 kilos de carne por jubilado, más o menos. 6 kilos de carne, 3 docenas de empanadas. Es, la verdad, muy pobre, pero es un alivio y es importante, y en un contexto de una jubilación mínima. Sí, se suman todos los proyectos también que se están tratando ahora, lo que tiene que ver con combustibles y lo que tiene que ver con ATN. Bueno, los cálculos varían según a quién se consulte, ¿no? En el gobierno hablan de entre 2 y 3 puntos del PBI, los gobernadores hablan del 0,8. Sí, no tenemos el informe de la Oficina de Presupuesto, pero son fondos que hoy se recaudan y no se ejecutan. O sea, es plata que existe, que debería tener una asignación específica que el gobierno no ejecuta y no cumple. De acuerdo. Los gobernadores lo que piden es que eso directamente se redireccione a las provincias, a quienes se está asfixiando y recortando el presupuesto de una manera nunca vista, brutal. Después de los jubilados, el sector o el ajuste de la motosierra pasó fundamentalmente por las transferencias a las provincias, después por la obra pública y por la educación. Así que no es una excusa del gobierno, esa, me parece a mí. Y esta mayoría que ahora está sancionando estas leyes en el Congreso y le va a dar media sanción seguramente a los proyectos de los gobernadores, ¿tiene otros proyectos que pueda votar de manera conjunta? Todavía no, pero ojalá que sí, que podamos seguir construyendo consensos y mayorías en el Congreso, en las dos cámaras, para sacar leyes que le sirvan a la gente. Esto, digo, es pequeño, decía recién, es un pequeño aumento, pero por lo menos estamos discutiendo aumentos y no descuentos, como históricamente nos tiene acostumbrado cada vez que Patricia Bullrich está en un gobierno, ¿no? Desde el 2001 para acá, que con De la Rúa le descontó el 13% a los jubilados, ahora ese descuento vino con el congelamiento en un contexto inflacionario, pero en ambos casos reducción del poder adquisitivo. Así que discutir aumentos me parece algo saludable y sano. Senador Recalde, gracias por este ratito con Radio Con Vos. No, gracias a ustedes. Vuelvo para el recinto. Vaya. Ahí va a trabajar, vuelve a trabajar Mariano Recalde, que tiene que seguir sesionando hasta tarde. Quedan temas por tratar, le decíamos, la emergencia en Bahía Blanca, entre ellos los dos proyectos que tienen que ver con la plata de los gobernadores, la plata de las provincias en realidad, y el proyecto que tiene que ver con YPF también. 2 minutos pasaron de las 7 de la tarde en la República Argentina.